Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a la transmisión de la conferencia. Damos inicio a las conferencias del año, les damos la más cordial bienvenida y hoy tenemos a un invitado muy especial, a un invitado que es parte de la sociedad desde hace mucho tiempo, y el doctor Andrés Castel es aspirante a la dirección de la Facultad de Medicina. Y por este motivo, a nombre de la sociedad, le deseamos todo el éxito del mundo, le deseamos que tenga un buen camino hacia la justa competencia que va a haber, Ujú. y sé que son los mejores los que están aspirando a este puesto tan importante. Me gustaría mucho darles la información ya ahorita preliminar acerca del congreso que tendremos en octubre aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. En unos días más ya están terminando la información para enviar trabajos, para hacer las inscripciones y una promoción que vamos a hacer para los nuevos socios que nos han estado preguntando. Entonces vamos a publicar tanto en las redes como en la página web, que amablemente nos ayudan los doctores Edgar Galindo, la doctora Guillermina y la doctora Maday, a realizar todos los pasos para tener la información correspondiente. Créanme que van a tener acceso a mandar trabajos, a que nos visiten y la van a pasar muy bien en nuestro estado. Sin más, le doy la palabra a la doctora Dulce y pues muy feliz año y mucho éxito a todos. Eso es lo principal también, que tengamos mucha salud y que nos veamos mes a mes hasta vernos en persona. Y le cedamos la palabra a la doctora Dulce para presentar al doctor Castel. Adelante, Dulce. Muchas gracias, Angie. Bueno, pues bienvenidos. Es la primera sesión del año. Feliz año a todos. Esperemos que este año esté lleno de muchas conferencias, pues muy interesantes que nos enriquezcan. Y bueno, con nuestro congreso al final del año, pues estamos cerrando con broche de oro. El día de hoy tenemos la conferencia titulada Ingeniería de Tejidos a cargo del doctor Andrés Elio Castel Rodríguez. Es todo un honor tenerlo por acá con nosotros. Estamos de manteles largos y de gala porque pues tiene una trayectoria bastante grande, muy amplia, amplio conocimiento. Hoy nos está deleitando con esta charla y sin más voy a dar una breve reseña y de verdad es breve porque tiene un historial bastante amplio. El doctor es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, máster y doctor en ciencias biomédicas en el área de ciencias morfológicas de la UNAM. Es profesor titular B definitivo de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM. También posee el estímulo de Pride nivel D y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Actualmente es el decano del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina. Es miembro también de la Sociedad Mexicana de Anatomía, de la Sociedad Mexicana de Histología, de la Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society y de la Society of Neuroscience. Y en la Sociedad Mexicana de Anatomía ha sido presidente 2 veces, tesorero y actualmente es el secretario patrimonial. Sin duda, un gran honor, doctor. Bienvenido. Esta es la Sociedad de Histología y pues aquí le agradecemos mucho su ponencia. Adelante. Muchísimas gracias, de verdad es un gran gusto estar aquí, de verdad. Me disculpo por una razón. Primero, de verdad quisiera estar más frecuentemente en las reuniones y de verdad participé con la sociedad antes de que fuera sociedad. Era el pues, seminario Ramón y Cajal. Y este seminario Ramón y Cajal hace muchos años, después se convirtió en la Sociedad Mexicana de Anatomía y de hecho participé en la organización de este seminario cuando se llevó a cabo en la Facultad de Medicina. Y bueno, venían pues algunos académicos, tanto de la Facultad de Ciencias, del Instituto Politécnico Nacional y de algunos otros lugares. Y de verdad, pues de verdad es un honor, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y también prometo, es mi resolución de año nuevo, estar aquí en todas las sesiones. De verdad, me disculpo por no estar, de verdad ando un poco complicado en esta temporada, pero espero, es mi resolución de año nuevo estar en todas las sesiones de la sociedad. Y bueno, de verdad que les agradezco profundamente. Gracias, doctora Ángela Q, por esta
tan amable invitación, de verdad que le agradezco profundamente y gracias al doctor Rubén García, de verdad es un gusto volvernos a ver, doctor, que nos Qué vimos gusto, doctor. de ver, doctor, de verdad, y también Mario, que está aquí, y muchos otros, de verdad, que están aquí, de verdad, me da muchísimo gusto saludarles. Ujú. Gracias. Entonces voy a comenzar. Y lo que preparé para esta ocasión, bueno, es hablarles de un tema que en realidad, pues es a lo que me he dedicado en los últimos años. En realidad tengo dos líneas de investigación, una que aborda inmunoterapia antitumoral y específicamente utilizamos como modelo de estudio melanoma y con buenos resultados utilizando células del sistema inmunológico, células dendríticas presentadoras de antígenos, inicialmente células de Langerhans y las estamos utilizando como pues una ah, pues terapia inmunoterapia contra cáncer, específicamente melanoma. Pero esta línea de investigación, y quiero hablarles un poco, la inicié en el 2006, pues hace ya casi 20 años o 18 años prácticamente, y pues hemos avanzado en algunos aspectos. Entonces, quisiera hablarles brevemente de ingeniería de tejidos, hacer una introducción de acerca de la ingeniería de tejidos. Yo sé que algunos de ustedes trabajan en ello y con polímeros y algunas otras cosas. Pero quisiera hacer una breve introducción sencilla acerca de esto, hablarles muy brevemente de lo que es medicina regenerativa, porque no es, o perdón, no medicina regenerativa, sino terapia celular, que no es exactamente ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Y luego darles aplicaciones clínicas y perspectivas, y solamente traigo dos aplicaciones clínicas y algunas perspectivas que creo que pues servirán para pues proseguir o por lo menos mostrar algún ejemplo de aplicaciones de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es la ingeniería de tejidos? Estos dos conceptos, ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, con anterioridad eran dos conceptos separados, dos áreas separadas, pero en la actualidad se consideran una sola área. Antes la medicina regenerativa se encargaba de aplicar clínicamente lo que se construye en un laboratorio mediante ingeniería de tejidos, pero ahora es un nuevo concepto o un concepto o dos conceptos, perdón, que se han unido en uno solo. ¿Y qué es, qué es la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa? Pues bueno, es un campo interdisciplinario nuevo que tiene muchas aplicaciones clínicas y que es un campo pues que se nutre de diferentes áreas. Y el objetivo de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, pues el enfoque es la reparación, el reemplazo y también la regeneración utilizando células, tejidos u órganos para restaurar una función que está dañada por cualquier causa y repararla. Entonces, este es el objetivo de la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. En este caso, por ejemplo, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, pues evidentemente se nutren de diferentes áreas. Hay que saber de inmunología, también de terapia celular, de biomateriales, de trasplantes, de biología celular y tisular, antiguamente llamada histología, que creo que es el nombre correcto y no este, hematología, de cultivo de células, y todos estos áreas nutren a lo que es la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. En realidad, pues es un campo interdisciplinario y bueno, pues uno necesita de varios expertos en diferentes áreas. Es imposible, de verdad, que una sola persona pueda saber de todas estas áreas y necesita uno formar equipos interdisciplinarios para pues acelerar los procesos de investigación y también de aplicación clínica y pues llegar a mejor puerto. Entonces, es un área de conocimiento emergente, nueva y además interdisciplinaria. Y hay cuatro abordajes fundamentales en la ingeniería de tejido. ¿Cuáles son estos cuatro abordajes fundamentales? En primer lugar, pues se pueden obtener células y estas células se pueden modificar con factores de crecimiento o también hacer modificación genética de las células. Por ejemplo, pues utilizar células troncales para terapia celular. Este es el primer abordaje. Hay un segundo abordaje que involucra el crecer
tejidos fuera del cuerpo o células para que posteriormente se puedan implantar o reparar aquellos que están dañados. Por ejemplo, piel artificial o piel que se hace en laboratorio. Entonces, este es un segundo abordaje. Un tercer abordaje, pues es la creación de nuevos tejidos utilizando dispositivos con distintos tipos de células o libres de células. Por ejemplo, en el área odontológica, esto es pues el pan nuestro de cada día. Se utilizan andamios, se utilizan soportes poliméricos, ya sean naturales o sintéticos, para la regeneración ósea, por ejemplo. Es un tercer abordaje. Y hay un cuarto abordaje que pues es el utilizar algunos dispositivos internos externos que pueden contener células o tejidos humanos y que están diseñados para sustituir a aquellos que están dañados por cualquier causa. Entonces, un ejemplo de ello pues son injertos vasculares. Por ejemplo, uno puede fabricar un tubito de algún polímero y este tubo pues puede uno sembrarlo con células, ya sea células musculares, células epiteliales, células del tejido conjuntivo, y entonces, por ejemplo, formar un vaso sanguíneo. Entonces, esto se puede hacer. Y además hay un quinto abordaje que quiero comentarles, que uno puede utilizar diseños de ingeniería de tejido para modular la respuesta de algún sistema, por ejemplo, del sistema inmunológico, que también es algo que estamos haciendo actualmente en el laboratorio. Entonces, en realidad tenemos estos abordajes que se pueden utilizar en ingeniería de tejidos. Hay cuatro niveles de complejidad estructural, tisular y orgánica. Esto en ingeniería de tejidos. Por ejemplo, lo más fácil de construir en ingeniería de tejidos, pues son estructuras planas. Por ejemplo, córneas, piel, que son estructuras aplanadas y que es fácil o más fácil, ¿verdad? Porque tienen sus complicaciones, pero es más fácil construir este tipo de tejidos. También avanzando en el grado de complejidad, pues las estructuras tubulares, por ejemplo, tráqueas que se han logrado fabricar, o por ejemplo, vasos sanguíneos, como en el caso nuestro que hemos logrado fabricar vasos sanguíneos y también algunas vías biliares que también que tienen buen éxito para sustituir las vías biliares que están dañadas. Entonces, este es un grado mayor de complejidad. En un grado mayor, pues son las estructuras viscerales huecas. Perdón, allí el corrector me puso algo que dice viscosas, pero no, son viscerales. Estructuras viscerales huecas, por ejemplo, vejigas, que esto se ha fabricado, por ejemplo, en Estados Unidos, y llevan un estudio amplio de aplicado de vejigas que se han construido en in vitro, en laboratorio, y la han aplicado pues ya en más de 60 o 70 pacientes con vejiga neurogénica para sustituirla. Y un último nivel de complejidad, pues son los órganos sólidos. El ejemplo que está en la diapositiva son los riñones, o también, pues podría ser hígado, corazón. Realmente tienen una mayor complejidad debido, pues, a la gran cantidad de células que tienen y también interrelaciones que tienen una con otras con las células y diferentes funciones. Entonces, evidentemente también con el grado de complejidad, pues también va el costo también de la fabricación de estos órganos o tejidos construidos mediante ingeniería de tejidos. Por otro lado, también existen tres elementos indispensables básicos que se llaman los tres fundamentos de la ingeniería de tejidos, que son básicamente pues células, que pueden ser células troncales o progenitoras, también factores de crecimiento y citocinas que permitan que estas células troncales y o progenitoras se diferencien, proliferen y además sobrevivan. Y además, de manera muy importante, se necesitan andamios. Estos andamios pueden ser naturales o sintéticos. Y no basta, y quiero decirlo así, no basta tener una célula diferenciada en un plato de cultivo. Por ejemplo, de una célula troncal puede uno obtener células neurales o puede uno obtener diferentes tipos o linajes de células, pero no basta, hay que organizar las células para que se parezcan al tejido o órgano que van a sustituir. Y en este sentido, los andamios son muy importantes porque le dan ordenamiento a las células para que se parezca al órgano o tejido que van a sustituir. Entonces tenemos esto.
En esta otra imagen es exactamente lo mismo que tengo en esta imagen. Tenemos células, que pueden ser troncales o progenitoras, factores de crecimiento, un andamio, y uno puede tener un tejido órgano bioconstruido. Aquí lo puede uno tener. Y bueno, puede uno añadir aquí algunos factores asociados a los andamios, por ejemplo, utilizar andamios también sin células que pueden ayudar a, a a reconstruir un órgano, un tejido. Actualmente, por ejemplo, estamos teniendo algunos andamios que hemos fabricado en el laboratorio, en los cuales liberan factores de crecimiento, por ejemplo, BMP2 o factor de crecimiento endotelial vascular, que pues permiten la reparación de hueso. Entonces tenemos esta parte. Ahora, por otro lado, hay algunos soportes poliméricos. Brevemente voy a comentarlo, solo brevemente. Sé que hay algunos de ustedes que son expertos, por ejemplo, la doctora Ángela Kuhn, son expertos en soportes o andamios poliméricos, pero por ejemplo, tenemos estructuras 3D y estas estructuras tridimensionales o andamios es un punto clave en ingeniería de tejidos. Y pueden estos soportes construirse de diferentes materiales, pueden ser sintéticos, poliméricos, naturales o sintéticos, pueden ser cerámicos también o implantes metálicos. Eso es desde hace muchos, muchos años se utilizan implantes metálicos, por ejemplo, de titanio para reparar hueso, o también se utilizan nanoestructuras de titanio, ¿verdad? Para liberación de fármacos, que también se puede hacer. Entonces tienen una gran utilidad y solamente en esta tabla tengo aquí, por ejemplo, algunos biomateriales sintéticos que se localizan en este punto, donde, por ejemplo, aquí tenemos algunos de ellos, por ejemplo, policaprolactona o algunos de polietileno con incrustaciones de fibras de carbono o con vidrio hidroxiapatita, con vidrio fosfato de vidrio bioactivo o fosfato tricálcico, que, bueno, pues algunos tienen ventajas y desventajas. Esto siempre es así. Por ejemplo, tiene unas ventajas, por ejemplo, alta resistencia del material y de biocompatibilidad, pero es difícil de moldear. Y el módulo elástico, bueno, pues es excesivo, es muy duro, muy rígido, este tipo de estructuras. Hay otros más que son biodegradables y biocompatibles, pero son pues difícil de esterilizar, son hidrofóbicos, y si son hidrofóbicos, por ejemplo, la policaprolactona, pues es difícil que crezcan células y se adhieran al material. Y por otro lado, hay algunos que tienen pues buenas propiedades mecánicas, pero son caros o los métodos de fabricación son laboriosos. Tenemos otros que son polímeros o biopolímeros naturales, por ejemplo, quitosano, que es ampliamente usado, que tiene la ventaja pues, de ser biodegradable, también es biocompatible, y ustedes pueden ver, no es antigénico, no tóxico, pero es inestable en medios ácidos. Y por otro lado, también el quitosano, que frecuentemente se obtiene, pues varía en las casas comerciales que lo expenden, varía el peso molecular y entonces uno no puede muchas veces repetir el mismo experimento porque varió el peso molecular. O si uno fabrica el quitosano en el laboratorio, pues a partir de la quitina del exoesqueleto de crustáceos, bueno, pues varía también porque depende de la estación del año en que uno obtuvo los crustáceos o también de la zona, si es del Golfo, si es del Pacífico, si es del Caribe, varía. Y entonces es difícil en ocasiones, pues, que con quitosano pueda uno repetir los mismos experimentos. Tiene esa desventaja. Tenemos fibrina, que tiene una buena interacción con las células, alta compatibilidad, pero se degrada rápidamente. Tienen fibroína de seda y el colágeno, por ejemplo, o el ácido hialurónico, que todos estos son biocompatibles, son biodegradables, pero tienen propiedades mecánicas diferentes o deficientes. Por ejemplo, colágeno tiene propiedades mecánicas muy, muy deficientes. Entonces, por esta razón, pues se ha utilizado la ventaja de utilizar biopolímeros sintéticos con biopolímeros naturales, a hacer estas mezclas para incrementar, por ejemplo, la
las características físicas o de resistencia, pero además también que se conserven las características de biocompatibilidad, biodegradabilidad, etcétera. Ahora, por ello, no existe un andamio o un biopolímero universal, no lo existe con todas las características, pero básicamente todos los biopolímeros deben ser compatibles, degradarse, deben tener cierta degradabilidad, dependiendo del órgano o tejido que uno va a construir, pues ese es el tiempo en que se va a degradar o no. Adherencia, las células deben poderse adherir, pues deben proliferar las células adheridas a los andamios y no ser citotóxicos. Una vida media determinada para desarrollar su tarea. Por ejemplo, en el caso, nosotros hemos fabricado algunos tubos de policaprolactona con ácido poliláctico y poliglicólico y además con colágena para sustituir vías biliares. Y estas vías biliares, bueno, pues al ser sustituidas, pero pues bueno, estos tubitos pues deben tener la característica de no degradarse tan rápidamente, porque bueno, pues allí pasa bilis y si sale bilis, bueno, pues se provoca un defecto grave en esta situación. Entonces deben tener una vida media determinada y además tienen que aportar las prestancias funcionales necesarias para realizar la función a la que están determinados. Entonces, bueno, pues podemos tener pues algunos usos de estos biopolímeros en diferentes situaciones. Entonces, eh, habiendo hecho esta introducción, déjenme decirles solo brevemente qué es terapia celular. Terapia celular solamente, específicamente, es el uso de células. No se considera que terapia celular sea ingeniería de tejidos, no lo es. Solamente se toman las células y muchas veces se colocan o se modifican en el laboratorio y se colocan. Eso se llama terapia celular, pero no corresponde a ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, aunque algunos lo llaman pues de manera sinónima, no lo es. Y es solamente, este es un ejemplo de lo que se puede hacer con terapia celular. Hicimos algún estudio con fibroblastos autólogos para rejuvenecimiento cutáneo, para quitar algunas arrugas. Entonces, se obtuvieron fibroblastos de la cara anterior de brazo y también de la parte baja de abdomen de mujeres y también de varones. Se le puso un suplemento que hemos llamado eGraft, que es un suplemento muy rico en citocinas y también en factores de crecimiento. Se llevó a cabo la expansión celular y bueno, con estos fibroblastos se inyectaron en cara de pacientes, del propio paciente de donde habían sido tomados los fibroblastos y bueno, con ello pues se evaluó y se logró rejuvenecimiento cutáneo en muchos casos de estos pacientes. Entonces ahí es un estudio pues con 20 pacientes, tenemos un control al cual se aplicó el suero y no, y en el experimental se aplicó suero con fibroblastos. Quiero llamar a su atención, es suero, no es plasma rico en plaquetas, es suero. Y además, pues es un estudio de doble ciego, azaroso, y bueno, se realizó la evaluación al quinto mes. Y aquí está de estos pacientes los resultados, por ejemplo, aquí pueden ver de los grupos controles y en diferentes zonas de la cara, y luego al aplicar estas fibroblastos en las distintas zonas de la cara, en estos sitios donde está allí la P, pues había una pues diferencia significativa. En estos sitios, por ejemplo, en la mejilla derecha, la izquierda y en la línea marioneta derecha e izquierda, no encontramos diferencia significativa, pero en todas las otras áreas sí lo encontramos. Y por ejemplo, lo que podemos observar en esta mujer que recibió fibroblastos contra esta otra que recibió pues solamente suero, podemos observar, por ejemplo, ella tenía marcas de acné aquí, miren ustedes aquí al quinto mes de tratamiento y debo decirles que recibieron 3 inyecciones de fibroblastos, no lo menciono con anterioridad, pero recibieron 3 inyecciones de fibroblastos, una cada mes. Una cada mes, o sea, se tomaron la muestra, al primer mes, después de tomar la muestra, se aplicaron las primeras células y luego al segundo mes y al tercer mes. Fueron 3 aplicaciones que se hicieron en diferentes áreas de la cara. Entonces podemos observar, en este caso, por ejemplo, podemos observar, miren aquí alrededor del ojo, estas pequeñas
pues arrugas que aquí ya en este caso no se ven, y aquí pues estas marcas de cicatrices hipotróficas que son características del acné, pues bueno, casi desaparecieron en esta paciente que tenía, no así en esta otra paciente que, bueno, pues no encontramos diferencias significativas. Por ejemplo, la mujer de 70 años, alrededor del ojo, miren, ustedes pueden observar esto, miren cómo se observa aquí, o aquí en este otro caso, miren, aquí también se puede observar que hay una gran pues recuperación, ¿no? Vamos, no va a uno a quitar las arrugas, solamente volviendo a nacer. Pero en este caso, bueno, una gran mejoría en este tipo de pacientes. Solamente es un ejemplo de lo que es terapia celular. Hay muchos lugares donde están aplicando células troncales, mesenquimales, y las utilizan para todo. Y creo que tiene su lugar la terapia con células troncales mesenquimales, pero uno debe ser cuidadoso en aplicarlas, porque ¿cuál es el riesgo de aplicar células troncales mesenquimales? La generación de teratomas. Se ha observado, por ejemplo, en pacientes que hacen turismo médico y van a algunos otros lugares, por ejemplo, de Estados Unidos, a algunos otros países, incluyendo el nuestro, que las regulaciones pues no son tan estrictas y se aplican células troncales mesenquimales, y se ha observado en estos pacientes cuando regresan a sus lugares de origen que hay una mayor incidencia de formación de teratomas. Teratoma es un tumor, pues benigno, ¿sí? No es un tumor maligno, es un tumor benigno, pero no es agradable que salga algún, pues, un tumor de este tipo, y que se caracterizan estos teratomas, pues presentar allí, pues, pelo, cartílago, dientes, hueso, incluso se puede formar en las diferentes zonas de aplicación. Entonces, bueno, eso es la situación. Ahora, ¿qué posibilidades terapéuticas hay en la ingeniería de tejidos? Déjenme mostrarles dos ejemplos nada más, y esto es por el tiempo que la doctora me dio, ya soy sobre el tiempo, y en un momento, doctora, voy a tratar de apurarme para concluir. El tratamiento de quemaduras y úlceras cutáneas. Entonces, hemos desarrollado allí piel en el laboratorio para tratar úlceras y quemaduras cutáneas. Entonces, lo que hemos hecho es un sustituto cutáneo donde pues a partir de una biopsia tomada de un paciente, por ejemplo, hace la digestión enzimática y se obtienen células, tanto queratinocitos como fibroblastos. Y bueno, hemos desarrollado este medio IGRAF que lo tenemos patentado para el rápido crecimiento de células, tanto de queratinocitos como fibroblastos. Realmente los queratinocitos, sí, pues es más difícil de crecer que los fibroblastos. Los fibroblastos crecen muy rápido, pero los queratinocitos no. Pero con este medio pueden crecer bien y se hace la expansión celular. Y luego con plasma humano, vamos, se puede obtener este plasma, se logran colocar en ello los fibroblastos y luego se le añade calcio, y esta situación o este plasma se coagula, y entonces tendríamos el símil de la dermis allí con las células. Y luego, 24 horas después, se colocan las células epiteliales, y las células epiteliales después de un tiempo comienzan a proliferar o a hacerse pues varias capas de células, y bueno, podemos obtener aquí la epidermis. Esto es piel hecha en laboratorio que le hicimos hace años, y solamente es un ejemplo de cómo puede hacerse rápidamente un sustituto cutáneo. Esto lo hemos aplicado en algunos pacientes, y dejen mostrarles a un momento cómo es esto, pero bueno, hicimos con anticuerpos antiqueratinas ácidas y básicas, y bueno, pues efectivamente son células epiteliales las que se están observando allí, y además también tenemos en este caso, bueno, aquí la dermis, esto por ejemplo tenido con masón o con bimentina, colágena 1, colágena 3, elastina, fibronectina y fibrina 1, con anticuerpos que, pues básicamente estos componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntivo se encuentran allí en la dermis, y pues la marca café está indicando la presencia, pues, o el depósito de estos componentes de la matriz extracelular. Y entonces, por ejemplo, la primera paciente que tratamos así con este tipo de piel, bueno, en realidad no fue la segunda, y esto ya fue hace tiempo, pues es una niña del estado de Tlaxcala que tuvo quemaduras por líquido se quemó con líquidos en ambas extremidades. Entonces, se pasó de Tlaxcala, se pasó a Puebla,
y luego a la Ciudad de México y aquí nos llamaron y bueno, pues tomamos un pequeño fragmento de piel. De hecho, ya le habían hecho un injerto, aquí lo podemos ver, tomado del abdomen y de la espalda, pero ya no había de dónde tomarle piel a esta paciente. Entonces, bueno, lo que empezamos es a fabricarle la piel y bueno, el muslo se le cubrió con esta cubierta sintética que se llama Integra, que es una cubierta que tiene colágena, ácido hialurónico de tiburón, y luego encima tiene un silicón, que es muy empleada y realmente una hoja de tamaño carta de esta cubierta que se llama Integra, pues es muy, muy cara, vale aproximadamente unos 200,000 pesos en la actualidad. Entonces, este se cambia cada tercer día y bueno, tiene esta situación. Bueno, y más abajo en el muslo, en la pierna, perdón, le aplicamos lo que estamos haciendo en el laboratorio, le aplicamos esta piel. Y ustedes pueden ver los resultados, miren, a los 7 días. Aquí está el muslo, a los 7 días, cómo está. Y la pierna está, miren, cómo está, con una piel delgada, pero ya de ella adherida a la propia paciente. Entonces, después cubrimos el muslo y después esta otra parte de la pierna y bueno, con buenos resultados estéticos para la paciente, porque la piel mellada que se utiliza frecuentemente y que sigue siendo el estándar de oro de tratamiento para los pacientes quemados, es decir, es hacer un autotrasplante, que este es el estándar de oro que se sigue, pero a veces no es posible porque las extensiones de quemaduras son muy grandes, pero bueno, dejan cicatrices en este caso. Y por otro lado, usando este mismo abordaje hemos hecho algunos cubiertas que tienen células y esto para el tratamiento de pacientes. Entonces, se puede tomar, pues, piel y esto lo hice para tener, por facilidad de hacer el mismo dibujo, pero en realidad no es tan cierto porque los fibroblastos los hemos obtenido de prepucios de niños y estos fibroblastos, bueno, pues son allí colocados en el plasma y luego pues se le añade calcio y también un antifibrinolítico para que la piel no, pues para que las fibras de fibrina no se rompan. Y bueno, lo que obtenemos allí ya una vez que tienen los fibroblastos en el interior, bueno, tenemos este equivalente dérmico que puede ser utilizado para pacientes que tienen pues úlceras vasculares de diferente origen. Entonces, déjenme mostrarles algunos datos pequeños de algún estudio que lo hicimos en el Hospital G.A. González de aquí de la Ciudad de México, donde tuvimos dos grupos, un grupo que se le aplicó este apósito biológico que hacemos. Y otro grupo al que se le aplicó algún apósito hidrocoloide comercial de los que se emplean y que son muy, muy abundantes o frecuentes para este tipo de tratamiento. Entonces fueron dos grupos de pacientes y a los cuales se les colocó al azar, es decir, llegaba un paciente, bueno, pues el que sigue le ponemos el apósito, al que venga, y como él venga, le ponemos el apósito hidrocoloide. Al principio los dos grupos, y lo tengo una gráfica más adelante, tenían aproximadamente 10 centímetros cuadrados, pero vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, miren, este paciente tenía esta úlcera vascular y esto a la visita 7, es decir, se le fue poniendo un parche cada 8 días o cada 7 días, se le fue poniendo un parche, se cambiaba, se le ponía otro parche y así llegaba a la revisión, se limpiaba y se le ponía otro parche. Pero entonces aquí a la visita 7 bueno, pues la verdad es que pues ya no tenía la úlcera. Acá tenemos a la visita 1, a la visita 9 y finalmente aquí a la visita 1 y a la visita 7 como aquí ya no tenía pues la úlcera se había curado. Lo mismo en la tasa de curación de la úlcera, pues las úlceras tenían pues aproximadamente el mismo tamaño al inicio, pues 10 centímetros, una 10,2, otra 9,9, 10 centímetros en los dos grupos promedio, pero vemos aquí semana a semana cómo pues hubo diferencia importante en el cierre de las heridas, de tal manera que este estudio que duró pues al final de la octava semana, pues el promedio de los pacientes con los parches hidrocoloides tenían 6 centímetros, mientras que los que tenían el parche biológico solo 3 centímetros. Entonces, de hecho, todos los pacientes, solo 3 pacientes faltaban de cerrar estas úlceras, mientras que en estos faltaban 12 pacientes. Entonces, esto fue así. También, por ejemplo, se puede usar para úlceras de pie diabético, que tuvimos el mismo
Esto lo hicimos en el hospital o en el Centro Médico Ladislao de la Pascua, o Centro Dermatológico, perdón, Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua, también aquí en la Ciudad de México, que depende del gobierno del Distrito Federal. Entonces, algunos pacientes con úlceras de pie diabético, por ejemplo, a la visita uno, este paciente a la visita 4, ya prácticamente había cerrado, a la visita uno, a la semana 6, a la visita 5, a la 3, etcétera, ¿no? Entonces, y también tuvimos pues algo similar a lo que obteníamos en los otros pacientes que hicimos de la úlcera vascular, con un cierre importante, con una eficacia de más del doble comparado con parches hidrocoloides. Es una doctora proveniente del estado de Puebla. Ella tiene trombofilia y este hecho hace que pues ha generado trombos y fenómenos trombóticos. Por ejemplo, ha tenido 2 veces trombos en pulmón y en algunos otros asuntos. Pero bueno, iba subiendo una escalera en la doctora, ella es dermatóloga, y ella en esta época tenía unos 70 años, se tropezó y bueno, toda esta zona se le necrosó, se le hizo aquí fenómenos trombóticos, por eso se necrosó. Y ustedes pueden ver aquí, bueno, pues cómo estaba la piel. De hecho, el cirujano, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, aquí se observan, pues los puntitos que le dejó el cirujano, porque estaba totalmente ventrado el tejido y se veía el hueso. Entonces, lo que hizo el cirujano fue coserle para tapar un poco, pero bueno, había perdido mucho tejido. Miren, aquí ustedes pueden observar que ha perdido mucho, mucho tejido en este caso. Entonces, lo que quería, pues, tanto el cirujano como ella, es que le pusiéramos piel de ella misma, pero no se puede porque primero hay que rellenar aquí y preparar el lecho de la herida. Y hablando con ellos, pues preferí llevar un tratamiento conservador, lo platiqué, porque si le tomo piel de otro lado, pues no se debe hacer otra úlcera trombótica o en este caso. Entonces, lo que hicimos fue ponerle estos apósitos biológicos, así fue como empezamos el tratamiento con ella. Esto es a la siguiente semana y esta es a la siguiente semana. Ya se puede ver aquí, como afirman los médicos clínicos, tejido de granulación. Vamos, lo que indica es que va a haber un proceso cicatrizal. Y empezó también, miren, aquí estas zonas, miren, empezaron a mejorar de manera muy, muy importante. Y bueno, miren, ustedes aquí podemos ver cómo comenzó a mejorar la paciente. Y no solo cerrar en este sentido, sino también a rellenar. Entonces, miren, finalmente, esta paciente cerró finalmente después de 3 meses de tratamiento. El otro caso que quiero presentarles brevemente, brevemente, todavía tengo tiempo, doctora Kuhn. Sí, adelante, doctor. Tiene todo el Muchas gracias. tiempo. No, muchas gracias, le agradezco, ¿eh? Gracias, doctora. Es algo que estamos haciendo en el laboratorio, Ingeniería de Tejidos de Córnea, con una alumna de doctorado, se llama Jennifer. Ella está haciendo este trabajo, es su trabajo y lo estamos haciendo allí en el laboratorio, en nuestro laboratorio, y yo le estoy dirigiendo la tesis. Prácticamente ya lo terminó y solamente estamos haciendo la escritura del artículo para poderlo enviar. Solamente traigo algunos datos. Lo que hacemos aquí, por ejemplo, es obtener estromas o córneas de cerdo, las cuales se descelularizan las estromas de cerdo, se quitan las células del epitelio anterior, del posterior y también del estroma corneal. Podemos identificar aquí, pues, estas córneas aquí en un corte semifino. Podemos observar el epitelio anterior, el estroma corneal, aquí la membrana de Bowman, en este caso acá la membrana de Semet y el endotelio corneal, que aquí lo podemos observar. Pero después de tratamiento con algunos detergentes y esto, bueno, pues podemos observar también en un corte semifino que, bueno, ya no tenemos ni epitelio anterior ni posterior, tampoco tenemos queratocitos. No tenemos aquí queratocitos o fibroblastos corneales, ya no están. Y bueno, después de hacer la cuantificación de DNA, pues podemos ver que pues está muy baja la cuantificación de DNA en nanogramos medido por miligramo de tejido, tanto en tejido de peso seco y húmedo. Y esto es importante, pues verificar que un tejido pues haya sido completamente descelularizado. Entonces sí hay que cuantificar esto en un paciente. Y bueno, también para verificar que el estroma corneal
pues no ha sido modificado en sus láminas que lo están conformando, que ustedes conocen muy bien, que se encuentran en una disposición ortogonal, lo cual pues es una de las características que permite la transparencia de la córnea, la disposición de las láminas de colágena que permite esta transparencia. Entonces, bueno, se hizo esto. Aquí podemos, por ejemplo, aquí la córnea nativa recién obtenida. Esta no está descelularizada, pero está recién obtenida de lechones de cerdo, ese es nuestro modelo. Sacamos la córnea y aquí inmediatamente se ve. Pero bueno, los estromas descelularizados, vean ustedes aquí, pues ya está, ya no tiene células, pero está opaco. Entonces se puso en glicerina, pero miren ustedes, a la hora, a las 2 horas, a las 6 horas y a las 24 horas. Entonces prácticamente está transparente y se incubó con glicerol al 87% a temperatura ambiente. Entonces, esto, ¿qué nos está diciendo? De manera indirecta nos dice que el estroma corneal está bien. Eso es lo que nos está diciendo, que no se ha alterado el estroma corneal y que nos permite, pues, visualizar a través de la córnea. Ahora, por otro lado, cultivamos estromas limboesclerocorneales o la parte periférica de de la córnea, proveniente de trasplantes corneales. Tenemos convenios con 2 hospitales de la Ciudad de México, en los cuales pues los cirujanos lo que hacen, normalmente eso es lo que hacen, trasplantan la parte central de la córnea. Y debo decir que la mayor parte de las córneas que se trasplantan en nuestro país provienen de bancos extranjeros. Provienen tanto de bancos de córneas de Estados Unidos o bancos de córneas de Canadá. Y frecuentemente, pues ellos surten su demanda y lo que nos mandan, pues es lo que pues ya no utilizaron y es frecuente que no llegue en buenas condiciones. Pero bueno, es lo que está sucediendo en el sector salud en la actualidad. Pero el limbo esclerocorneal o el rodete, que pues eso no lo aplican los cirujanos, pues ese lo desechan, lo tiran. Y bueno, hemos hecho algunos convenios y nos lo proporcionan ellos. Y de esta zona, allí se encuentran células troncales en estos sitios, se localizan células troncales. Entonces, pues hemos, por ejemplo, en el laboratorio, pues cultivado estas células troncales del limbo o del rodete corneal, y aquí podemos ver estos queratocitos limbares humanos en cultivo que está confluente en esto, y han sido sembrados sobre estos estromas corneales, y aquí podemos observarlo bien, por ejemplo, a las 72 horas pues podemos observar algunas pocas células, pero miren aquí lo tenemos, pero miren cómo aumenta el número de células después de una semana, después de que las células han sido sembradas, estos queratocitos humanos han sido sembrados precisamente en el estroma corneal. Entonces, pues bueno, el estroma corneal conserva buena adherencia y los queratocitos pues se introducen en el estroma corneal y lo colonizan y además proliferan en estas zonas. Y además también pues se han hecho algunos cultivos donde pues por explante de cultivo por explante se han colocado estos rodetes corneales, un fragmentito de rodete corneal sobre el estroma. Y entonces podemos observar en este caso que se puede observar aquí el estroma, aquí podemos ver las células epiteliales cómo se colocan por encima. Y aquí identifica con creatina 19 que identifica bien a este tipo de células. Aquí lo podemos observar. O también en este caso, aquí podemos observar cómo están este tipo de células, en este caso, por ejemplo, contra P63A o ABCB5, que son marcadores de linaje troncal. Entonces, estas células que provienen del limbo esclerocorneal y que se están colocando sobre estos estromas corneales descelularizados de cerdo, conservan troncalidad, cierta troncalidad, y que la están conservando. Aquí podemos ver el DAPI de estas células, aquí con los núcleos coloreados, y podemos ver el empalme o el merge, lo podemos ver aquí en este caso. Creo que aquí está. Este es muy bonito, pensé que me había faltado, pero aquí está. Lo que podemos ver, miren, el epitelio, este es el estroma corneal, y vean ustedes de cerdo, descelularizado, y vean cómo las células del epitelio corneal se colocan por encima y además se estratifica este, este epitelio. Como semejanza, pues, del epitelio anterior corneal, como lo hace normalmente, se estratifica. Y esto es algo, pues, novedoso que no se logra comúnmente, pero que en estos estromas, pues sí se logra. Miren ustedes, aquí se puede observar que este epitelio
se está estratificando. Entonces, bueno, este es otro asunto, miren, lo puse aquí, perdón. Bueno, déjenme comentarlo brevemente. Estamos haciendo con otro alumno de doctorado un hidrogel termosensible para reparar lesiones cardíacas post-infarto. Esta es otra, es utilizar corazón de cerdo también, lo utilizamos, lo descelularizamos todo el corazón y luego obtenemos un hidrogel. Se pone en un tratamiento enzimático y también se pone con algún entrelazante y bueno, obtenemos un hidrogel finalmente, que aquí lo podemos ver, este hidrogel, y cuando bien, se forma un meñisco cuando está entre 4 a 23 grados centígrados está el meñisco, pero cuando está a 37 grados centígrados se pone en forma de gel. Es decir, es un material termosensible. Cuando llega a 37 grados endurece, está en una forma de gel, ya no viscoso, y si bajamos la temperatura, pues no regresa a la condición de estar líquido o viscoso. No regresa a esta condición. Aquí se puede observar también, miren, aquí ya está en forma de gel, ya está pues durito y aquí lo hemos colocado incluso aquí en estas zonas. Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar este hidrógeno? Pues bueno, es para reparar zonas de infarto. Que se puede introducir este hidrógeno y que va por un catéter, llegando directamente al corazón y como es este hidrogel es termosensible, es decir, al llegar al 37 grados centígrados se endurece. Y entonces esto es ideal para reparar estas zonas de infarto en un corazón. Entonces este es el diseño que estamos haciendo con una inyección, una microinyección, pasa por el catéter que está aquí en agua, que está a 37 grados centígrados y luego ser introducido en corazón para poder, pues llegue el hidrogel y se pueda conectar allí o se pueda colocar, pues de manera adecuada en corazón, sin poner más riesgo en el paciente, es decir, sin, pues necesidad de abrir al paciente y poder reparar. Porque ¿en qué terminan este tipo de lesiones de infartos? En insuficiencia cardíaca, porque la pared del corazón se ha adelgazado y entonces hay insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, según el caso pero bueno, pues da ahí cambios hemodinámicos. Si abrir al paciente, ponerle pues algunos otros dispositivos que se están fabricando, eso conlleva más riesgo. Entonces, esta es la idea de tratar de hacer con este abordaje. Y bueno, hay otras perspectivas, pero quisiera dejar aquí, y de verdad les agradezco pues a los alumnos del laboratorio que de verdad trabajan bastante en estos desde hace años con diferentes dispositivos que estamos fabricando en el laboratorio. Y bueno, siempre aquí pues mis células favoritas, que son las células dendríticas o de Langerhans, que se encuentran allí en la epidermis. Muchísimas gracias, doctores. De verdad, gracias por su atención. De verdad que les agradezco profundamente. Muchas gracias. Al contrario, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Qué interesante charla, de verdad nos deja impactados. Vamos a cortar aquí un poco porque yo sé que usted tiene mucho que contarnos, pero también hay muchas preguntas que hacer. Sí, gracias. Vamos vamos con la sesión de preguntas, perdón, doctor. Sí. Por aquí tenemos primero la sesión en Zoom y después lo vamos a abrir a los comentarios y preguntas que hay en Facebook. Ujú. Entonces, aquí dentro de la sesión tengo la mano levantadita del doctor Miguel Ángel Cornejo. Adelante, doctor. Hola, doctor, buenas noches. Bueno, lo felicito. Una plática sensacional y como decía mi abuela allá en Michoacán, por la forma de agarrar el taco se nota lo comelón. Lo felicito porque me fascina cuando utilizan el término correcto de células troncales y no ese término Ujú. mal empleado de células madre, lo Así cual es. es hasta molesto. Así que en primera instancia lo felicito. Todos sus trabajos sensacionales. Y tengo dos pequeñas cuestiones que le quisiera preguntar, Ujú. por curiosidad, y curiosidad de la buena, no malsana, No, como decían en no. Sinvestad. No, La gracias, primera de doctor. estas es, doctor, en el caso de estos sustitutos dérmicos que están ustedes haciendo, Ujú. ¿qué sucede cuando se forma la epidermis? El número de estratos que están presentes de Sí. queratinocitos y el tipo de queratina que se forma es igual
en comparación con la dermis del paciente? ¿Han observado ustedes esto en corte histológico o todavía no han hecho biopsia y simplemente al observar macroscópicamente que ya están desapareciendo las lesiones, como es el caso de las úlceras diabéticas o cosas así, simplemente lo dan por bien? Sí, gracias, doctor, de verdad le agradezco mucho y sí me gustan los tacos, doctor. Sí, y bueno, pues también soy comelón. Gracias, doctor. Pero quiero decirle lo siguiente, fíjese que en el caso de la córnea, la estratificación del epitelio, pues llama la atención porque muchos lo han tratado de hacer, pero en el estómago corneal sí se da. Y curiosamente, y lo comento o lo traigo a colación, porque en piel no es así. Ok, En piel no es así. En piel hay que inducir la estratificación. Hay que inducir la estratificación. ¿Cómo se induce la estratificación del epitelio? Bueno, hay que hacer una interfaz entre medio y aire. Es decir, se coloca un epitelio o las células epiteliales se colocan encima del andamio, que ya tiene células abajo, pero se forma una capa de, pues una monocapa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es bajar el medio de cultivo para que llegue a la interfase, solamente esté abajito de donde está este epitelio, para que pueda nutrirse por abajo, pero también al medio hay que agregar vitamina C. Entonces, cuando uno agrega vitamina C y se hace una interfaz entre medio y aire, entonces ese epitelio se comienza a estratificar. Entonces, lo que hemos hecho en los pacientes, no esperamos a que se haga la estratificación. Lo ideal es que se haga ya en el propio paciente, ok. que ya una vez colocado. Porque si espera uno que se haga la estratificación, como muchos de estos casos pues son pacientes muy graves, lo que es Sí, mejor sí. que se haga la estratificación en el paciente, doctor. Pero es así. Y efectivamente el patrón de queratinización de la epidermis es similar, que se forma pues queratinas 5 y 14 en el basal y luego queratinas 1 y 10 en el estrato espinoso y luego queratina 9 o 2 y 11 también se colocan en el estrato espinoso. Entonces el patrón de queratinización es un patrón de queratinización normal como en el paciente. Ok. ¿Sabe usted, dentro de esta ingeniería de tejidos, si ya se han desarrollado discos intervertebrales o se siguen utilizando los discos intervertebrales típicos de plástico? Le pregunto esto porque yo sufrí un accidente hace 10 años y a razón de esto Ujú, yo tengo el disco intervertebral L4, L5, ujú, un disco de plástico y de hecho tuvo una pequeña lesión, aproximadamente 40% de necrosis en ciático izquierdo, ¿no? ujú. Entonces, quería preguntarle si sabe usted al respecto, si ya se están colocando algunos discos intervertebrales mediante tejidos Sí, a partir de esta ingeniería o en relación a eso no se ha hecho ninguna sí, línea. se ha hecho cartílago, doctor, pero más el tipo de cartílago que se ha fabricado es cartílago hialino, no Ajá, para cartílago fibroso, articulaciones. sí, pero no cartílago fibroso, que es el que Ajá, se que es localiza en la zona que usted está comentando. ujú. La mayor parte de los abordajes se dirigen hacia cartílago hialino. Nosotros hicimos también cartílago y hemos hecho cartílago en el laboratorio con un andamio polimérico de agarosa y de colágena, agarosa y colágena, y luego allí hemos colocado células y se forma un tejido muy, muy semejante, y además se secreta colágena 2, se secreta también a SOX9, que son característicos de El cartílago cartílago hialino pero articular. hialino, pero no de cartílago articular. Y la mayor parte de los artículos que he leído, doctor, y son precisamente dirigidos a cartílago hialino y no cartílago fibroso. Sí, sí, es también Sí, lo que yo había ese visto. es un abordaje que pues, se tiene que hacer, Sí, ¿no? de hecho en equinos se han hecho también líneas de investigación dirigidas a cartílago hialino para sustituir Ujú, en articulaciones, sí, pero a así es. cartílago fibroso no he encontrado yo nada. Ujú, Ok, pues doctor, sí, no le está quito bien. más su tiempo. Qué gusto, ¿verdad? No, al Conocerlo, qué contrario, gusto no. por sus líneas de investigación. Nuevamente Gracias, lo doctor. felicito. Que pase usted buena noche. Muchas gracias, doctor. Le agradezco profundamente. Muchas gracias, doctor. Tenemos la manita de la doctora Ángela Q. Adelante, doctora. Ujú, ujú.
Pues buenas noches, doctor. Felicitaciones por su ponencia, muy, muy interesante. Y como usted dijo, tengo un poco de experiencia en esta área de ingeniería. Aquí Más bien, en el bastante experiencia, CICI, doctora, en en el política. CICI tiene ajá, una línea de trabajo Ujú. en el área de ingeniería de sitios. Me ha tocado hacer algunos trabajos en colaboración y es muy interesante. Lo felicito mucho por el trabajo de investigación, todo lo que hace en la medicina, su innovación, la biotecnología, ingeniería, desarrollo de materiales Muy nuevos. Es muy, muy interesante. Y pues nada más era mi comentario, felicitarlo. Está muy, las imágenes de confocal que muestra están increíbles bien. con su marcador que tiene de linaje. Ujú, ujú. El mes que tiene, se ve claramente la tinción fluorescente en el tejido que nos muestra. Y eso es muy, muy bonito que lo vean en una oportunidad. Pues nada más felicitarlo y agradecerles mucho su participación con nosotros. Gracias, doctora. Estuvieron muy Muchas gracias. puestos con nosotros aquí en la sociedad. Y pues dejamos la mano a alguien más que tiene una pregunta, le dejamos la palabra. Y pues gracias. Doctor. Gracias, muchas gracias por su comentario, doctora. Y espero, pues así como fuimos la otra vez y que y platicamos un poco, poder ir a Mérida y platicar mucho más ampliamente, doctora. Muchas gracias. Claro que sí. Nos vemos pronto en el Congreso, estoy segura. Así es, allí estaré. Qué gusto, doctor, que nos dice que va a estar por allá en Mérida. Ujú, sí, así es, sí, allí estaré, procuraré estar, ¿eh? Porque me gustan los papazules y, Sí. y además la cochinita pibil. Ok. Un gran incentivo para ir para allá. Así es, así es. Sí. Bien. ¿Alguien más dentro de la sala Zoom tiene alguna duda? Pregunta. Tengo una manita levantada. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Pues también, doctor Andrés Castel, muchas felicidades por su plática. De verdad, siempre es un gusto escucharlo. Ay, Y a muchas mí gracias, muchas realmente me gracias. impresionó los resultados que tienen los apósitos biológicos en estos pacientes con úlceras, ¿no? Ujú, Es impresionante cómo se lleva a cabo la mejoría. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan accesible son estos apósitos biológicos para este tipo de pacientes? Yo no tengo la formación de médico, entonces ujú, no ujú, si como que el destino de todos los pacientes que tienen estas úlceras, la última imagen de esto de la trombosis, pues fue ujú. impresionante. Decía la amputación, ¿no? Sí, Del miembro. Entonces, me llama la atención la accesibilidad de estos apósitos, pues que cambiarían la calidad de vida, ¿no? De las ujú. personas. Sí, bueno, pues actualmente, bueno, pues solo los hacemos en el laboratorio y creo que, bueno, hicimos un emprendimiento en el laboratorio, y digo hicimos porque fueron dos alumnos míos y con algunas cosas que hemos hecho en el laboratorio y patentes y licenciamientos de la propia universidad. Entonces hicimos un spin-off o un emprendimiento, el que nos ha costado muchísimo trabajo porque, y debo decirlo, pues en nuestro país pues no hay mucha cultura del emprendimiento desde el punto de vista primero del investigado, que es un cuello de botella, porque lo que uno muchas veces le interesa es publicar y se acabó, y no patentar y que esto llegue finalmente pues que ese es el objetivo. Lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios debe llegar a pues a la sociedad, debe llegar ahí. Pero bueno, entonces en este emprendimiento lo comento porque allí próximamente empezaremos la construcción de un laboratorio y allí estaremos fabricando pues para pues estaremos fabricando estos apósitos biológicos y que salgan al mercado para mayor facilidad. Entonces, pues si hay algún paciente, algún familiar de ustedes pues bueno, pues van al laboratorio, de hecho van varios al laboratorio y allí se les da, hace la curación, hay un personal nuestro allí, una técnica en el laboratorio que se dedica a eso, va a los pacientes, los lava, las heridas y les pone un parchecito y así. Y lo hacemos sin cobrar, lo hacemos así en los pacientes, porque lo hacemos en la UNAM, entonces lo hacemos de esta manera, pero no pues, o los podemos dar pues a quien nos los pida. Eso también lo hacemos, ¿no? Y los mandamos por correo. De hecho, aguantan muy bien, perfectamente por correo. Los mandamos y los hemos enviado a Tijuana, a Guadalajara, a Tampico,
a Veracruz, a Chiapas, a Toluca, bueno, no a hacia Toluca y a Pachuca también. Entonces los hemos mandado a diferentes lugares y bueno, pues por correo, por DHL o alguno de estos tipos y llega perfectamente bien y allí pues el médico tratante lo puede colocar. Porque yo creo que es esto, es el médico tratante es el que debe seguir tratando a su paciente y nosotros proporcionarle este parche. Entonces, que así es la idea. Entonces, por el momento es reducido, porque lo hacemos en el laboratorio, la disponibilidad, pero si lo necesitan, pues con muchísimo gusto lo podemos fabricar. Ahora, sí debo decir algo. ah, Me gustan las células, como a todos nosotros, ¿no? Los histólogos nos gustan las células, ¿no? Y vamos, eso es así. Pero también veo que hay, pues, cierto, pues digamos, bueno, déjenme explicarlo. Por ejemplo, alguien nos dice, oye, necesito un parche para un paciente. Oye, pues no tengo células, te lo doy pasado mañana. No, pero la gente lo necesita el día de hoy. Entonces, lo que hemos estado haciendo son otros dispositivos con polímeros que liberan factores de crecimiento, sin células y que pueden estar liofilizados y además también este, estériles y que puede uno tenerlos a la mano en el momento para colocarlos, con factor de crecimiento de fibroblastos y factor de crecimiento factor de crecimiento epidérmico. Entonces, esa es otra parte que estamos haciendo ahí en el laboratorio y que pues esto pues puede ser pues quizás más asequible, ¿no? Más fácilmente. Pero bueno, tenemos los dos abordajes y pues por ahora está limitado, pero con muchísimo gusto si alguien lo necesita y de verdad será un gusto, de verdad. Muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades. Gracias. Gracias, doctora, de verdad le agradezco muchísimo. Muchas gracias, un gusto saludarla. Vaya, qué interesante, doctor. Nos podríamos extender más con las preguntas. Ujú. Bueno, antes quiero hacer una pausa antes de dos preguntas más. Aquí en el chat hay muchas felicitaciones. Dice, muchas felicidades, doctor, por los temas de investigación y sobre todo los resultados que nos muestra. ¿Esto llevará a una patente? Sí, tenemos patentes por ejemplo, del medio de crecimiento. Eso es lo que pudimos patentar. Tenemos patentado eso y tenemos la patente ya concedida en México, también concedida en Chile y concedida en la India. Y actualmente, pues ya estamos dando respuesta y próximamente yo creo que ya tendremos la patente en Colombia, ya próximamente, por la respuesta de los revisores de las patentes. Y también hicimos la solicitud en Estados Unidos y también en la Unión Europea y en Brasil y Argentina, que es lo que nos hace falta. Entonces, pues sí, hay posibilidades de patentar esto y también tenemos la posibilidad de patentar algunas otras cosas que estamos fabricando en el laboratorio. Y siempre hay que pensar en eso, pues patentarlo y al mismo tiempo, pues tratar de que llegue a la sociedad, porque finalmente cuando uno tiene una idea como investigador, cuando está uno en el laboratorio, pues la verdad lo que nos llama más la atención es el conocimiento. ¿Se puede hacer esto? ¿No se puede? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pero también tenemos una responsabilidad social. Y esta responsabilidad social, pues a veces, y lo digo así por mí, en particular, hasta que me di cuenta, pues hace algunos años, de que pues lo que estamos haciendo en el laboratorio es importante y debe salir pues para tener un beneficio para la sociedad. Claro, necesariamente hay que cobrarlo, pero el fin no es hacerse rico, ¿no? Y no cobrar y no, 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 es que tenga un beneficio para la sociedad. Y hay que cobrarlo porque pues hay que seguirla haciendo. Sí, y esto es así. Entonces, debo decirles que, por ejemplo, el emprendimiento que tengo, yo lo quería hacer inicialmente en la UNAM, hacer una unidad mixta de tratamiento para pacientes con ingeniería de tejidos, y hablé con pues, dos directores que luego fueron rectores, omito nombres, pero ya saben quiénes son. Y me decían que sí, pero no me decían cuándo, pues finalmente uno se cansa y dije, bueno, pues no, no, no va por ahí el camino, entonces lo hice por otro camino, pero finalmente, pues debe tener un fin social lo que estamos haciendo en nuestros laboratorios y que nuestro país tanto, tanto lo necesita esto. Sí, entonces sí, sí hay posibilidades de patente.
Excelente, doctor. No, pues qué gusto y qué gran ejemplo de investigación. Tenemos Mm. otros comentarios en Facebook, felicitaciones sobre todo, y para eso nos va a ayudar la doctora Ángela Q, por favor. Doctor, tiene unas preguntas acá. Tiene muchas felicitaciones y saludos, pero también tiene una pregunta. Tiene Así varias, es. dos preguntas. Preguntan, ¿qué tipo de pruebas se le podrían hacer al material polimérico para saber su compatibilidad con la célula? Bueno, pues normalmente lo que hacemos son pruebas de muerte y vida. Hacemos pruebas de muerte y vida con calceína y homodímero de tirio para ver la biocompatibilidad. También hacemos pruebas de muerte simplemente que se pueden hacer y hemos hecho algunas otras pruebas, por ejemplo, de cometa, que también se puede hacer para ver citotoxicidad. Entonces, básicamente son estas, pero también pues hacemos pruebas de adhesión. Si las células no se adhieren al material polimérico, entonces, bueno, pues va a ser difícil que las células sobrevivan. Primero tienen que adherirse y luego pues ya proliferar o diferenciarse, etcétera. Entonces hacemos pruebas de adhesión utilizando algunos anticuerpos contra actina y fascina y esto que permite pues la adhesión celular o, 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 o vinculina también. Y entonces hacemos pruebas de adhesión o también de proliferación celular y o diferenciación de acuerdo al tipo celular que estamos pensando que las células troncales pues se diferencian. Ujú. Que hacemos ese tipo de pruebas. Ok, excelente. Y otra pregunta que le hacen aquí, dice, en su vasto Mm. conocimiento, doctor Andrés, ¿recomienda soportes a base de colágeno de medusas marinas para regeneración de tejidos? Ah, no sé, no sé, no sé si la colágena de medusas marinas sea similar y no sé qué tipo de colágena, no lo sé. Espero que sea colágena uno, ¿no? No lo sé si alguien aquí me puede ilustrar, sería muy bueno, pero si es colágena uno se puede utilizar. El problema, como ya lo comenté, de la colágena uno es su baja resistencia. Tiene propiedades mecánicas muy malas, la colágena. Muy bueno porque las células se adhieren, permite la sobrevida de las células, pero a veces no funciona muy bien la colágena, pues para, por ejemplo, hacer hueso por la propiedad mecánica, solo colágeno. Entonces tiene uno que mezclarla con otros polímeros para aumentar las propiedades mecánicas. Entonces, por ejemplo, pues sí se puede utilizar colágeno, pero no sé si la de las medusas marinas y si es colágeno tipo uno lo desconozco totalmente, me declaro un neófito en este asunto, pero si es colágeno uno pues sí se podría emplear. Muy Ujú. interesante caracterizar entonces. Ujú, así es. ¿Tiene otra Sí, o pregunta? colágena 2 también, ¿no? Porque, perdón, doctora, perdón, porque dependiendo del tipo de colágena, también, pues las células y también de la fuerza mecánica, de la resistencia mecánica, pues las células se pueden diferenciar. Bien sabe usted, y vamos solo para comentarlo, que cuando se pone sobre un andamio muy rígido, las células troncales tienden a diferenciarse hacia osteoblastos. Cuando no es así, las células se tienden a diferenciar hacia fibroblastos, o si es intermedio hacia condroblastos. Entonces depende de la dureza también de la superficie o del andamio donde sean colocadas las células. ¿Mm? Ok, me Sí, parece y bien. solamente, perdón, un comentario más, doctora Ángela, y es para el doctor Miguel Ángel Cornejo, que bueno, pues, si el nombre correcto de las células troncales es troncales, no células madre, eso es para los neófitos, y pues para los que estamos en este ámbito es troncales, y también algo que frecuentemente, y lo corrijo con mis alumnos, no es tejido conectivo, es tejido conjuntivo, porque el tejido conectivo, pues sí es una mala traducción del inglés, ¿no? Y frecuentemente en muchos libros en español dicen tejido conectivo, ¿no? Es tejido conjuntivo lo que lo que debemos estar utilizando, ¿no? Y es una manera de hablar y de la cual se va uno acostumbrando, ¿no? Pero hay que corregirlo. Gracias, gracias, doctor Conejo. Y gracias de verdad, doctora Ángela, y gracias a todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Esta pregunta.
Esta creo que es más rápida. Dice, ¿realizó algún tipo de FTIR para determinar la presencia de grupos funcionales de los detergentes utilizados que pudieran a mediano plazo generar citotoxicidad? ¿Utilizó la Sí, metodología? sí hemos hecho pruebas con los detergentes, diferentes pruebas. Sí, y hemos utilizado diferentes detergentes. Sí, y después de utilizar detergentes hacemos lavados exhaustivos, muy amplios, al hacer procesos de descelularización. Hacemos lavados, pero muy, muy amplios en este sentido, porque sí hemos encontrado, por ejemplo, al hacerlo de corazón, y también creo que también en córnea encontramos esto, que cuando no se hacían este tipo de lavados, pues sí la citotoxicidad aumenta. Pues claro, porque está el detergente, pero hay que hacer lavados exhaustivos, muy exhaustivos. Y además también cuando, por ejemplo, en el caso del hidrogel para corazón, cuando hay presencia de estos hidrogeles, el gel, cuando llega a 37 grados centígrados, no se hace gel, o sea, no el hidrogel, sino queda viscoso. Entonces, sí hay que hacer lavados exhaustivos en este caso. Y bueno, eso depende también pues no solo es el gel, también pues utilizamos entrelazantes, diferentes tipos de entrelazantes. Y eso también es importante. Ujú. Gracias, doctora. Otra más. ¿Qué tan lejos estamos de generar tejido diferente al páncreas que sea capaz de producir insulina y glucagon? Pensando en Ujú. personas diabéticas cuyo páncreas ya no funciona. Bueno, eh, para formar un páncreas estamos lejos, lejos, para formar un páncreas. A pesar de que haya impresoras 3D. Porque, ¿cuál es el defecto de las impresoras 3D? Bueno, hay diferentes tipos de impresoras 3D, pero en general, pues todavía la resolución de las impresoras es baja. Es como cuando se utilizaban las impresoras antiguitas, que la resolución era muy baja y se veía el puntilleo en el papel, y que luego ya fue mejorando y ahora la resolución es muy alta. Pero para las impresoras en 3D para tejidos, la resolución es todavía baja. Por ejemplo, para generar, pues, por ejemplo, en los vasos sanguíneos o en los capilares que se formen las fenestraciones o algún otro tipo de estructura que son muy pequeñitas, bueno, pues todavía falta resolución. Y ese es un problema de las impresoras. Pero para generar un páncreas completo estamos lejos, o un órgano sólido estamos lejos todavía. Pero para generar, por ejemplo, un organoide o alguna estructura con células, pues eso es factible. Sí es Sí, más factible. lejos. Eso es más fácil y es más cercano. Aunque hay que allí ver, pues, diferentes aspectos, tanto inmunológicos como dónde va a ser colocados estas células y que tengan los reguladores necesarios para que cuando aumenta glucosa, pues se secrete insulina y demás, ¿no? Entonces, Sí. eso es mucho, pero mucho más cercano que formar un órgano completo, eso va a tardar. Y ahora hay Ujú. otra pregunta, dice, respecto al estudio sobre el uso de fibroblastos para el tratamiento cutáneo, ¿los participantes debían cumplir ciertos criterios de inclusión o cualquier paciente podría participar en este tipo de tratamiento? No, sí, ya no lo mostré porque era rápido, pero sí tuvimos el aval y por los comités de ética y de investigación del hospital. Y además también, pues, criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, criterios de exclusión era, pues, alguna enfermedad de la colágeno. Es un criterio de exclusión. También un criterio de exclusión, y quisimos asegurarnos de ello, es que tuvieran alergias a algún antibiótico, por ejemplo, penicilina o fotericina, que son los antibióticos que se utilizan en el cultivo, o streptomicina, que no fueran alérgicos a ello. Y también tuvimos algunos rangos de edad que tuvieran más de 35 años y menos de 70. Sí, que pues ese fue el rango que escogimos en esto. Y también tuvimos algún criterio de exclusión de que pacientes que no fueran más de 2 veces seguidos o que faltaran más de 2 veces seguidas al tratamiento, quedaban fuera del estudio. Es decir, que no asistieran a 2 citas, quedaban fuera del estudio. Entonces, eso es así. De hecho, empezamos con 22 pacientes en cada grupo
y curiosamente nos quedamos con 18 en cada grupo, en ese estudio que mostré. Entonces sí, teníamos criterios de inclusión y de exclusión en cada uno de los pacientes. Sí, todos eran sanos, pacientes sanos, no tenían alguna otra enfermedad. Y bueno, pues esto sucede frecuentemente en los hospitales, la mayor parte eran pues personal del hospital, porque se corrió la voz de que ay, están aplicando fibroblásticos para atenuar las arrugas, entonces bueno, y muchos querían entrar, pero bueno, pues lo cerramos porque no había más No me hubiese posibilidad de... notado. Sí. Pues, doctor, estas son todas las preguntas. Tiene muchas felicitaciones, saludos. Y le piden, Gracias, solicitan un gracias. correo electrónico para que lo contacten Sí, para claro que sí. colaboraciones, invitación para ser ponente en congreso y para que le contacten Ujú. para alguna colaboración también. Y pues muchas Sí, lo voy gracias. a decir y lo escribiré ahorita aquí en el chat del Zoom, pero lo voy a decir. Mi correo es castel con doble L. A ver, no lo puse acá. A ver, permítanme. A ver, es castel con doble L @unam.mx. Sí, a ver, permítanme. Aquí no lo tengo en la presentación. Desafortunadamente no lo tengo aquí en la presentación. No lo puse. Pero bueno, entonces castel @unam.mx, castel con doble L, y mi teléfono de laboratorio es 55 56 23 21 92. Es el teléfono de laboratorio. Con muchísimo gusto, la verdad, a mí algo que me gusta muchísimo es colaborar. De verdad, me gusta muchísimo hacer colaboraciones básicas y también básico-clínicas. Me gusta muchísimo eso. Entonces, pues esos son los números y estoy abierto a estas cosas. Ujú. Gracias. Por Facebook ya tenemos todo tal vez contestado. Adelante, Dulce. Gracias, doctor. Muchas Ujú. gracias. Por último, tenemos la manita levantada del doctor Miguel. Yo creo que le va a contestar sobre las células troncales. Adelante, doctor. No, doctor, no. Al contrario, qué bueno que volvió a hacer hincapié en esto de células troncales, porque pues estamos en la Sociedad Mexicana de Histología y aquí más que nunca se tiene que Ujú. utilizar la nomenclatura correcta. No, doctor, es una duda que de repente me surgió ahorita que mencionaban lo de la colágena de las medusas, que a lo mejor guisadas saben bien, pero Ah, me quedé pensando, oiga, doctor, y en el caso de los lechones que utilizan animales SPF, alguna línea o raza en particular? ¿O no, son lechones, no me acuerdo ahorita la raza, son de York o Duroc, pero hay una especie ahí. Pero en ok, realidad es cerdos, pues comerciales. ok, Utilizamos, sí, utilizamos lechones de granjas certificadas, eso es lo que hacemos, ok. certificados por la Zagarpa. Y utilizamos lechones por una razón, porque ya cuando crecen mucho, pues los cerdos son difíciles de manipular Sí, claro. y tienen unos ojos muy grandes. Entonces, normalmente utilizamos lechones de 3 semanas de edad. Los ojos son pequeños y además, pues desafortunadamente no tenemos un lugar donde almacenar o donde guardar a los cerdos en nuestra facultad. No tenemos un bioterio para cerdos. Además, es caro, pues además de comprarlos, pero más allá de esto, mantenerlos, ¿no? Darles todo Sí, sí es muy difícil. y la alimentación. Entonces, lo que hacemos, nos llevamos unos contenedores para animales, para lechones, y inmediatamente llegando al laboratorio, pues los sacrificamos. Y con anestésico, y entonces una vez que hacemos esto, les damos 2 dosis de anestesia, una para tranquilizarlos y luego anestesia profunda, Profunda, claro. muy profunda. Y entonces, una vez que hacemos esto, pues obtenemos los ojos y bueno, pues le damos una sobredosis a los animalitos. Eso hacemos inmediatamente, porque no tenemos lugar de esto, ¿no? Entonces, Sí. algunas veces, pues estamos sacrificando los lechones de otra manera y pues sí aprovechábamos la carne, ¿no? Sí, claro. Para, para hacer algo, pero no, normalmente lo hacemos así con anestesia y bueno, pues una vez hecho esto, los congelamos y los desechamos para que los lleven a incinerar.
Doctor, voy Ujú. a usar de su tiempo y tenemos dos preguntas No, que no, no no, leí, por favor. No, no, que no. no leí. Disculpen a los que escriben, pero no los había visto. Dice, en el caso de los estudios que ha realizado en pacientes, los cultivos y la preparación de los apósitos, ¿se realiza en algún laboratorio clase 100 para evitar contaminación? Y si así sea apto para los pacientes, además, ¿se les realiza alguna evaluación bacteriológica, virología, etcétera? En caso de expandir el uso de los apósitos a más pacientes, ¿tendría que ser regulado por COFEPRIS? Sí, nuestro laboratorio no cumple la norma, y debo decirlo, pero sí le hemos hecho cultivos. Hemos hecho cultivos a lo que hacemos, por ejemplo, de los apósitos, y les hemos tomado muestras para ver si hay micobacterias bueno, bacterias, y también hemos hecho cultivos y no se desarrollan. Ahora, evidentemente, para hacerlo a gran escala, porque no lo estamos haciendo, pues, lo estamos actualmente haciendo a pequeña escala y haciendo los estudios preclínicos y clínicos para que puedan ser aprobados. Evidentemente se necesita un laboratorio, pues con un cuarto limpio, pues con aire inyectado clase 4. Esto lo necesita como si fuera un quirófano, esto se necesita. Entonces, próximamente estaremos construyendo un laboratorio, pues con este tipo de donde haya, pues en un sitio material, en otro sitio con laboratorios o cuartos, clase 5 y clase 4, y también un área de empaque, que también allí, y tenemos ya diseñado allí un lugar donde a cada muestra que se envía, pues hay que hacerle cultivos bacteriológicos y demás. Y evidentemente sí se necesita la aprobación de COFEPRIS. Y la aprobación de COFEPRIS, bueno, ¿en qué clasificación quedaría esto? Por ejemplo, en nuestra legislación sanitaria, y siempre, no solo en nuestro país, en otros países, va siempre atrás de los desarrollos tecnológicos. Los desarrollos tecnológicos van siempre adelante de la regulación. Ujú. Entonces, pero, por ejemplo, esto que estamos haciendo no es un trasplante. No es un trasplante, y sí hay que mencionarlo, porque un trasplante es aquello que es tomado de un donador cadavérico o un donador vivo, es tomado e inmediatamente colocado en el receptor, en el hospedero. Eso es un trasplante. Pero cuando uno hace alguna modificación, por ejemplo, el tomar una pequeña biopsia de piel, en este caso, la llevamos al laboratorio y ya lo modificamos, aunque sean células del paciente, ya no es teóricamente un trasplante, técnicamente no es un trasplante, porque está modificado. Entonces, eso falta de regular, pero sí se necesita, por ejemplo, un laboratorio que tenga las buenas prácticas de fabricación. Entonces, esto lo vamos a estar teniendo también. Y además también los permisos correspondientes. Y para esto son necesarios este tipo de estudios, donde se hacen en un hospital, ya se hicieron los estudios preclínicos y luego estudios clínicos aprobados por comités de ética y de investigación, aprobados por una institución. En este caso puede ser la universidad y o también el hospital, porque está con pacientes. Entonces los comités clínicos de ética y de investigación lo deben aprobar. Y una vez que está aprobado esto, bueno, COFEPRIS lo puede revisar y puede tomar la determinación de aprobarlo, si está bien hecho el estudio, ¿sí? O sugerir, oye, necesitan más pacientes, etcétera, ¿no? Que esto es algo así, pero sí, necesariamente se necesita la aprobación de COFEPRIS, ¿sí? En este sentido. Ujú. Definitivamente. Gracias, doctor. Pues Ah, ahora pues, sí, creo que gracias. ya Ah, hemos terminado. Hay muchísimas muchas gracias. felicitaciones, doctor. Están felicitándolo desde Medellín, desde UNAM, por ahí leí como Centro de Nanociencias. De muchos Mm, lados nos están viendo ahí en Facebook y también aquí en Zoom. Le agradecemos mucho esta participación, lo esperamos en Mérida. Muchas felicidades, un no, muchas trabajo gracias. muy bello, muy hermoso. Gracias por compartirlo. Y pues quedamos pendientes para enviarle su constancia en su correo Sí, claro electrónico. que sí. Y Sí, sí, pues ningún problema. Al contrario, yo
a la doctora Cuya, a todos ustedes y a mis amigos que están aquí, de verdad, gracias, gracias, de verdad, es un gusto. Agustín, y también está el doctor Rubén García y Aquiles Bernal, y también Germán Sauro, de verdad, muchos saludos, y también, bueno, en fin, muchas, muchas gracias. Mario por allí andaba también, gracias. Y aquí estaba la doctora, perdón, ya la perdí. Ah, Mari Carmen Uribe. Fue cuando hice mi examen de doctorado, que soy médico, pero pues hice un examen de doctorado en ranas, trabajando en ranas en el sistema inmunológico de las ranas, con células dendríticas, haciendo la homología con el sistema inmunológico cutáneo de los anfibios con el de humano, el sistema inmune de la piel. Y la doctora Mari Carmen Uribe estuvo en mi examen de doctorado hace ya algunos talleres, y de verdad, gracias, gracias, un saludo muy, muy afectuoso. Qué gusto saberlo. No sabíamos, pero qué gusto que esté acá con nosotros, doctor. Mm, Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias. Soy Mari Carmen Uribe. Gracias por su comentario y un No, saludo. al contrario, doctora, siempre la recuerdo con profundo afecto, y el apoyo que también nos daba allí en la Sociedad Mexicana de Anatomía. De verdad, muchas, muchas gracias, doctora. Le mando un abrazo con profundo afecto. Gracias, igualmente, doctor. Gracias, doctora. El doctor, bueno, le cedo la palabra a la doctora. Dulce, pero realmente lo que quería era agradecerle a todos los que se conectaron y están pendientes de las transmisiones. Y nos vemos el próximo mes de febrero con otra conferencia. Ujú. Aún no tenemos el título, pero ya están preparadas. Muchas gracias a todos. El mejor de los éxitos, doctor, el mejor de los éxitos para todos los que Mm, estamos iniciando nuestras labores. Y Gracias. un regreso. Mm. Gracias, Carlos, por la transmisión. Nos despedimos de Facebook.